Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Susano Vega, uno de los individuos más ricos e influyentes en la región, estaba sumido en sus pensamientos sentado en una mesa lujosamente preparada en un caro restaurante de lujo. El banquete en honor al centenario de la fábrica de ladrillos requería de su presencia, le gustara o no. No podía irse antes que el gobernador. Después de todo, él era el jefe de la fábrica y la compañía más grande de la región, Start, que había surgido de esta misma fábrica allá en los años 90. Y el gobernador no tenía prisa por irse. Era evidente que estaba disfrutando del ambiente, y Susano Vega era una figura significativa, uno podría decir clave para él. Susano había apoyado al gobernador ampliamente durante la campaña electoral, tanto financieramente como con recursos humanos. El gobernador respetaba a Susano y quizás incluso le tenía miedo. Solo Susano mismo luchaba por soportar el gran evento regional que había comenzado el mismo día, y ahora tenía que soportar el banquete hasta el amargo final usando una máscara de grandeza y orgullo. Los medios de comunicación lo habían acosado implacablemente hasta el banquete. Tomaban fotos y hacían preguntas sobre el futuro. Mientras tanto, los pensamientos de Susano seguían volviéndose constantemente al pasado que no podía cambiar. Afortunadamente, esos persistentes reporteros se mantenían alejados en el restaurante. Simplemente no se les permitía entrar. Pero incluso sin ellos, los acontecimientos de hoy pesaban mucho en el dueño de la empresa. ¿Cuándo se iría finalmente el gobernador para que Susano pudiera seguir en paz? ¿Y por qué Margarita siempre rondaba a su alrededor? Quizás esa era la razón por la que no podía irse. Margarita era la segunda esposa de Susano y había encontrado consuelo en ella después de la muerte de Valeriana. Había vivido casi 30 años junto con su primera esposa. Habían pasado por momentos buenos y malos, como dicen. Ella había sido más que una esposa para él. Había sido una amiga fiel, una aliada y un apoyo confiable, pero no había podido salvarla. Hace 2 años su batalla contra el cáncer terminó en una derrota completa. Su amada Valeriana había fallecido. Millones de dólares y los mejores médicos de todo el mundo no habían servido de nada. Cuán insignificante se había sentido Susano en ese momento. Margarita había aparecido durante sus momentos más oscuros y había insuflado nueva vida al viudo afligido. Su juventud y energía habían revivido al hombre desolado. Y hace 3 meses había decidido casarse de nuevo, aunque eso le había costado su buena relación con su única hija, Natalia. Sin embargo, Natalia siempre había sido mimada y caprichosa. El dinero estropea a los niños. Susano estaba ahora seguro de eso. Educación en el extranjero, viajes internacionales, casi ninguna negativa a ningún capricho, nada de eso había beneficiado a Natalia. Solo se dio cuenta de esto demasiado tarde, después de que Valeriana ya no estuviera allí, su apoyo especialmente en la crianza de su hija. Su esposa siempre había estado convencida de que Natalia, a pesar de sus caprichos, era una persona responsable y sensata. Quizás la muerte de su madre la había influenciado de esta manera. Margarita le había abierto los ojos a Susano sobre el verdadero estado de las cosas con respecto a Valeriana. Y estas revelaciones habían sido dolorosas. Su hija estaba gastando grandes sumas en proyectos poco claros, asociándose con empresas dudosas y pasando por alto las precauciones de su padre. Por supuesto, ella estaba descontenta con su madrastra, que solo tenía 7 años más que ella, y había tratado de disuadir a su padre de casarse con ella. Él podía entender eso, pero había tomado su propia decisión, y esa decisión había destrozado su relación con su hija. A veces Susano tenía dudas sobre si había tomado la decisión correcta, pero más a menudo que no, Margarita le daba amor, se preocupaba por él y lo apoyaba, y él lo necesitaba desesperadamente. Por ejemplo, incluso ahora, cuando no quería interactuar con el gobernador, su esposa intervenía con gusto, y estaba claro que el gobernador disfrutaba de su compañía. Susano se dio cuenta de que sus pensamientos se contradecían. A veces no le gustaba que Margarita estuviera rondando alrededor del gobernador y otras veces se encontraba contento con ello. ¿Qué tontería era esta? Sin embargo, la causa principal de su profunda contemplación y tristeza hoy no era la muerte de su esposa, ni su relación tensa con su hija, ni su agotamiento por la celebración del centenario, sino algo completamente diferente. Hoy celebraban el centenario de la fábrica de ladrillos.
Susano la había comprado junto a su amigo Acacio Díaz a principios de los años 90 por una suma irrisoria, como alguna vez mencionó. En realidad, la cantidad era, por supuesto, sustancial y no había sido fácil para los dos jóvenes amigos reunirla. Sin embargo, se arriesgaron pidiendo dinero prestado a intereses a las autoridades locales y compraron una fábrica ya cerrada y semidestruida construida a principios del siglo XX. Lograron restaurarla, revivirla y transformarla en una empresa exitosa en un tiempo relativamente corto. Así fue como los dos amigos comenzaron su negocio. Descubriendo su talento empresarial, Susano y Acacio adquirieron varias otras instalaciones de productos cerradas en la ciudad, pero ahora las poseían por separado. Acacio se convirtió en propietario de una panadería y una planta de lácteos. Susano adquirió una fábrica para la producción de mezclas de construcción y una base de materiales de construcción. A lo largo de una década, ambos amigos lograron acumular riqueza sustancial. Susano nombró su empresa Start y definió claramente la dirección de su trabajo. Más tarde también abrió una empresa de construcción que rápidamente cobró impulso. El negocio de Acacio se centró en la producción y venta de pan y leche. Más tarde, su empresa EcoProduct incursionó en el cultivo de verduras y frutas, pero esta área aún requería un desarrollo adicional. En general, EcoProduct prosperó y generó un ingreso sustancial. Gradualmente los amigos comenzaron a comunicarse menos. Cada uno de ellos se involucró más con personas que beneficiaban a sus respectivos negocios. Sin embargo, sus raras reuniones eran agradables para ambos hasta que surgió la cuestión de dividir su empresa conjunta, la fábrica de ladrillos. Acacio se negó a apoyar el plan de Susano de modernizar la instalación y rechazó vender su parte. Acacio, deja de ser tan obstinado. La producción de ladrillos no se alinea con la línea principal de trabajo de nuestra empresa. Te has adentrado en un negocio ecológico de alimentos. Véndeme tu parte, tengo grandes planes. Instalaré nuevas líneas de producción para ladrillos de colores, argumentó Susano. Susano, lo siento, pero tengo un hijo interesado en la industria de la construcción, así que me gustaría que herede mi parte, respondió Acacio. Cuando Susano no pudo negociar una vez más la venta de la parte de la fábrica, decidió enviar a sus asistentes para continuar las conversaciones. Su subordinado lo convenció de hacerlo. No sabía que sus asistentes habían encontrado algún tipo de palanca especial que prometían utilizar contra Acacio para forzarlo a hacer el trato. Especialmente se asemejaba al chantaje. Pero Susano solo se enteró de ello más tarde. En ese momento, Susano estaba preocupado por la salud de su esposa, así que no investigó los detalles de las próximas negociaciones. ¿Cómo pudiste hacer algo así?, exclamó Acacio enojado por teléfono. Tus personas me amenazaron a mí y a mi familia, ¿entiendes? No esperaba eso de ti. Me has robado. Luego la conexión se cortó inesperadamente. Cuando Susano regresó con su esposa moribunda, la primera noticia que recibió fue sobre la muerte de Acacio y su esposa Marina en un accidente automovilístico. Esto lo conmocionó, pero no tuvo tiempo de entender lo que había sucedido. Al día siguiente, su amada Valeriana falleció. Recordaba vagamente los primeros días después de la muerte de su esposa. Inmediatamente después del funeral, llevó a su hija a un viaje a una isla en el océano, pensando que le ayudaría a recuperarse, pero no lo hizo. Un par de semanas después, él regresó e intentó enfocarse en el trabajo, pero no pudo hacerlo. La depresión y la apatía se apoderaron de él una vez más. Delegó todo a sus subordinados. Le aseguraron que todo estaba avanzando según el plan establecido desde hace mucho tiempo y que no tenía nada de qué preocuparse. Fue solo 6 meses después que se enteró de rumores en círculos empresariales que lo señalaban como responsable de las muertes de la familia Díaz. Susano llamó a sus subalternos y fue entonces cuando descubrió que Acacio había logrado transferir casi todo su negocio a él antes de su muerte, no solo la mitad de la fábrica de ladrillos de la que habían hablado. Su empresa Start había pagado una cantidad irrisoria por activos multimillonarios, muy por debajo de su valor real. ¿Cómo sucedió esto?, preguntó Susano a sus subordinados con sorpresa. ¿Quién preparó los documentos? ¿Quién siquiera ordenó esto? Invitaron al jefe del departamento legal, Margarita Ortega, quien luego se convirtió en su esposa. Susano la vio por primera vez entonces, aunque había estado trabajando con éxito durante 6 meses, según le aseguraron sus subordinados. Lo siento, Susano, pero tú personalmente diste la orden de preparar los documentos y entregárselos a Acacio Díaz, dijo ella con calma cuando el director la llamó a su oficina para una conversación privada.
Fue hace más de 6 meses. ¿Quizás lo has olvidado? Tenías mucho en tu plato en ese momento. Habló con tanta confianza y lo miró con tanta simpatía y comprensión que Susano realmente comenzó a dudar de su memoria. ¿Podría haberlo olvidado? Después de todo, no era tan viejo, solo tenía 54 años. Sin embargo, algunos de sus compañeros ni siquiera habían llegado a esta edad. ¿Cómo pudo haberse equivocado tan gravemente e inadvertidamente haberse quedado con el negocio de su amigo? Y ahora ni siquiera podía preguntarle. Él había perecido con su esposa. Debido al aniversario de la fábrica de ladrillos que había adquirido no de la manera que quería y que estaba vinculado a estos eventos trágicos, su estado depresivo había resurgido. Susano se sentía mal por dentro. Se sirvió un poco de whisky y lo tomó de un trago. Una agradable sensación de calidez se extendió por su interior. Susano repitió la acción y nuevamente sintió un momento de agradable ligereza. Cuando estaba a punto de servirse la tercera copa de la cara y fuerte bebida, se acordó de Margarita. «Susano, el gobernador se está yendo, deberías despedirlo», dijo Margarita. «Bueno, entonces ve y hazlo tú misma», respondió más fuerte de lo que debería haberlo hecho. Mientras su esposa salía del restaurante con el gobernador, Susano llamó a un camarero y pidió otra botella de whisky. Uno de sus guardaespaldas se le acercó. «Susano, tenías planeado ir a casa después de que se fuera el gobernador», le recordó el guardaespaldas inclinándose hacia él. «¿Me vas a dar órdenes?», protestó el jefe algo intoxicado. «Lárgate». Lo que siguió fue una serie de exabruptos. Los invitados, algunos sorprendidos y otros burlones, lo miraron. Susano apartó al guardaespaldas y se dirigió hacia la salida de emergencia del restaurante. Por ebrio que estuviera, entendía muy bien que no quería cruzarse con el gobernador ese día. Pasó por la cocina del restaurante derribando algunos platos y muebles en el camino y abrió la puerta encontrándose en un callejón mal iluminado. El guardaespaldas trató de seguirlo. «¿No te dije a dónde ir?», Susano le gritó y después de empujarlo hacia adentro logró cerrar la puerta utilizando algunas pesadas cajas que había luchado por mover. Una de ellas quedó atascada en el picaporte trabando la puerta. «¿Crees que puedes darme órdenes?», siguió por el callejón sin prestar atención al guardaespaldas golpeando la puerta y apelando a su razón. Después de un rato de deambular sin rumbo por los callejones desconocidos y mal iluminados, Susano se dio cuenta de que estaba perdido. Se encontró entre viejos edificios de 2 pisos de diversas construcciones que habían sido alterados repetidamente por sus propietarios. Un perro ladró detrás de una valla torcida, pero luego inexplicablemente se quedó en silencio. «Max», llamó al guardaespaldas, pero por supuesto no hubo respuesta. «¿Dónde estoy?», se preguntó Susano. «Necesito hacer una llamada». Para su sorpresa, se encontró sosteniendo una botella de whisky en su mano que el camarero había traído justo antes de que decidiera irse. Con la otra mano, Susano revisó sus bolsillos. Su teléfono no estaba allí. Lo había dejado en la mesa. «Parece que no podré hacer una llamada», comentó en voz alta en ausencia de su teléfono. En ese momento escuchó pasos detrás de él y se volvió con alegría. Pensaba que su guardaespaldas finalmente lo había encontrado. «Max», dijo Susano, luego vaciló. Ante él había 2 individuos completamente desconocidos que, a los ojos de Susano, parecían de carácter cuestionable. Una solitaria farola a unos metros de distancia iluminaba débilmente esa parte del callejón. Susano no podía distinguir sus detalles, indigentes o matones. Susano trató rápidamente de discernir mientras sollozaba. «Leo, échale un vistazo a esto», dijo uno de ellos escupiendo mientras hablaba. Era un hombre flaco de edad intermedia que enfocaba la luz de su teléfono móvil directamente en el rostro de Susano. «Este tipo rico tiene un whisky de calidad». «Muchachos jóvenes», comenzó Susano entrecerrando los ojos por la luz y ajustando su corbata ligeramente torcida. «¿Podrían decirme cómo llegar a la calle central? Parece que me he perdido un poco». «Leo, imagínate, está perdido», se burló el flaco. «Cállate, Tin», ordenó el segundo corpulento y de hombros anchos. «Toma el whisky y revisa sus bolsillos». Parecía que no había escuchado lo que Susano les acababa de decir. «Lo siento», intentó comenzar su frase de nuevo el empresario, pero el flaco le arrebató la botella de las manos.
Tómala, por supuesto, pero ¿podrían decirme cómo llegar? ¡Cállate, viejo! Mientras tanto, el flaco ya estaba rebuscando en los bolsillos de Susano. Leo, está vacío. Informó decepcionado al fornido. Pero hay algunos relojes bonitos. Tómalos. Susano obedientemente se quitó su reloj de pulsera. La chaqueta tampoco está mal, comentó el fornido. Llévatela. Susano estuvo de acuerdo de inmediato y les entregó la chaqueta de su traje recién confeccionado hecho especialmente para el aniversario. Un poco grande, señaló el fornido mientras se ponía la chaqueta. ¿Qué más tienes? Nada más, dijo Susano confundido. Ahora pueden decirme cómo puedo salir de aquí. Estás mintiendo, viejo. Quítate los anillos, dijo el flaco. Dios mío, se había olvidado por completo del anillo de bodas ancho y el anillo con una piedra grande y cara que una vez le había regalado su difunta esposa Valeriana. Susano intentó quitárselos, pero aparentemente sus dedos habían hinchado y no pudo lograrlo. No puedo, dijo resignado. Tim, ayuda al tipo rico, ordenó el fornido. El flaco sacó un cuchillo. La hoja brillaba iluminada por la luna llena que había aparecido detrás de las nubes. Susano tragó nerviosamente. Si me ayudan a salir de aquí, los recompensaré generosamente, suplicó. Sí, no somos tontos, declaró el flaco agarrando su mano. ¡Ayuda!, gritó Susano y recibió un poderoso golpe en el estómago que lo dobló de dolor. El flaco rió, pero inesperadamente su risa se interrumpió. ¿Quién eres tú?, preguntó alguien. Cuando Susano se enderezó, vio a otra persona parada a su lado, alta y fuerte. «Guarda ese cuchillo y lárgate», declaró el defensor inesperado. Susano, que acababa de perder la esperanza de un resultado favorable en su encuentro con los matones, enderezó los hombros. «¿Y si no lo hago?», replicó insolentemente el flaco. «Lo descubrirás ahora mismo». Susano no había estado en una pelea desde sus días de universidad, pero parecía que sus manos no lo habían olvidado. Ahora que tenía un compañero inesperado, tenía que aprovechar la oportunidad para defenderse. Golpeó con entusiasmo y fuerza al fornido en la mandíbula. Mientras tanto, el flaco ya estaba en el suelo recibiendo golpes del desconocido. Solo Susano estaba siendo bombardeado inmediatamente con una avalancha de golpes por parte del fornido. Intentó defenderse y contraatacar, pero claramente las probabilidades estaban en su contra, y pronto el empresario ya no pudo mantenerse de pie. Intentó proteger su rostro con las manos, pero recibió golpes en varias partes de su cuerpo. Al principio le dolió mucho, pero luego el dolor se amortiguó. Y luego escuchó una sirena y se desmayó después de recibir un golpe en la cabeza. Cuando abrió los ojos, vio a un hombre en uniforme médico azul que brillaba ante una pequeña linterna en la cara. «¿Dónde está él, el tipo que me defendió?», preguntó Susano. «Ya lo llevaron al hospital. Su situación es más complicada que la tuya. Lo apuñalaron». «Dios mío, es por mi culpa. Dame un teléfono, necesito llamar urgente». Susano yacía en una cómoda cama en la habitación VIP del Hospital Regional Center, disfrutando de una tortilla con rúcula, mozzarella y tomates acompañada de jugo de tomate. De vez en cuando miraba la cama vecina, donde yacía el joven que había acudido en su ayuda la noche anterior bajo un goteo intravenoso. Parecía tener alrededor de 30 años, quizás un poco menos, y era difícil decirlo debido a su barba espesa y sin afeitar que claramente no había visto la mano de un barbero en el último tiempo. Su cabello oscuro también parecía sin cortar y cubría una frente bastante alta. El hombre estaba cubierto con una manta hasta el mentón, con solo la mano a la que estaba conectado el goteo reposando sobre la cama. Era evidente que era más alto que la media y tenía una complexión robusta. Después de la cirugía aún no había recuperado la conciencia y Susano había estado esperando pacientemente el momento en el que finalmente pudiera hablar y pudiera darle las gracias. «Me siento sorprendentemente bien», pensó Susano mientras disfrutaba de su comida de tortilla con rúcula, mozzarella y tomates acompañada de jugo de tomate. Tenía múltiples contusiones y una leve conmoción cerebral por la pelea del día anterior, pero se sentía bastante bien. No tenía náuseas y su cabeza apenas le dolía. La comida del restaurante complacía tanto a su paladar como a sus ojos. Estaba ansioso por regresar a casa.
Qué suerte había tenido de que el joven no tuviera miedo de intervenir. Gracias a él, Susano había recuperado su ánimo y se sentía más joven. Desafortunadamente, el joven en sí no había escapado de una herida de cuchillo. Sin embargo, Susano inmediatamente se aseguró de que los mejores médicos lo atendieran y lo colocaran en la misma habitación. ¿Crees que le importaría ver la televisión?, preguntó Susano a una joven enfermera que recogía los platos sucios. «Creo que debería estar bien», dijo sonriendo y le entregó el control remoto. Susano presionó un botón y encendió la televisión grande montada en la pared. No había mención del incidente de ayer en el informe policial. Sus asistentes habían arreglado con la policía para que el nombre de Susano Vega no apareciera en ningún informe. Otra enfermera entró para desconectar el goteo. Inmediatamente el joven en la cama vecina abrió los ojos. «¿Cómo te sientes?», le preguntó. «Normal», respondió el hombre. «Me siento ligeramente... ¿Estoy en un hospital?». «Sí, lo estás y necesitas acostarte. El médico estará aquí pronto. Le informaré que has despertado». «Bueno, hola, mi salvador», Susano dijo tan pronto como la enfermera se fue. «Me gustaría estrecharte la mano, pero no puedo levantarme yo mismo y supongo que debes estar acostado. Muchas gracias por intervenir por mí anoche. Ni siquiera sé cómo podría haber terminado mi encuentro con esos matones si no hubieras llegado a tiempo para ayudarme». El joven respondió al saludo, se tocó el abdomen bajo la manta con la mano. «¿Me operaron?». «Sí, todo se hizo al más alto nivel, yo me encargué de eso. Preguntaremos al médico qué puedes comer ahora. Puedes pedir cualquier plato del menú del restaurante. Los entregarán lo más pronto posible, yo cubriré los gastos, espero que no te importe». «Sí, está bien». «Por cierto, mi nombre es Susano Vega, dueño de la empresa Start, ¿y cómo debo dirigirme a ti?». «Alejandro, no conozco mi apellido». «¿Estás diciendo que perdiste la memoria antes de la pelea de ayer?», Susano preguntó con preocupación. «No, eso ocurrió antes». «¿Cómo sucedió?». «Sé muy poco sobre mí y lo que recuerdo. Hace aproximadamente un mes una compasiva anciana me encontró en la misma área donde ocurrió la pelea de ayer. ¿Cómo terminé allí? No lo sé. No podía entender dónde estaba, no recordaba cómo llegué allí. Solo recuerdo que mi nombre es Alejandro Alex. La anciana Gardenia se apiadó de mí y me invitó a su casa. Viví con ella todo el último mes y anoche escuché tu grito de auxilio y decidí intervenir. Y la señora probablemente fue quien llamó a la policía». «Dale las gracias de mi parte. ¿Qué vamos a hacer contigo ahora?». Susano reflexionó por un momento. «Bueno, lo averiguaremos. Te ayudaré», declaró después de un momento. Más tarde el médico examinó al joven y dijo que no se habían visto afectados sus órganos vitales y que se esperaba una recuperación rápida. Cuando llegó la hija de Susano, Natalia notó la mirada curiosa y evaluadora hacia Alex. Los presentó el uno al otro. «¿Quién es este chico y por qué compartes habitación con él?», susurró acercándose mucho al oído de su padre. «Él me salvó, Natalia», Susano respondió en el mismo tono susurrante. «¿Por qué fuiste a algún lugar sin Max?», protestó ella. «Esa es una pregunta inapropiada. No te atrevas a hacer reclamos contra tu padre», le dijo Susano a su hija. En cambio, cuéntanos cómo va lo de tu nuevo proyecto», preguntó ahora con una sonrisa amable. Natalia finalmente decidió emprender su propio negocio, bastante respetable, lo que complació mucho a su padre. Sin embargo, eligió una dirección no orientada a la familia. Un salón de belleza para mujeres y una barbería. En términos sencillos, era una barbería moderna y de lujo para hombres. A Margarita no le gustaba nada esta empresa, pero su padre con gusto invirtió dinero en el proyecto, ya que Natalia previamente se había involucrado en emprendimientos aún menos prometedores. A veces invertía una suma considerable en un refugio para animales sin hogar, luego se metía en el yoga y gastaba mucho dinero en un club campestre para entusiastas e iniciados. Luego se unía a una organización ecológica y vertía aún más fondos en sus eventos, algunos de los cuales estaban en desacuerdo con la ley. Después de una manifestación no autorizada en la que se desató una pelea, Natalia terminó en la comisaría de policía, donde pasó la noche hasta que su padre la sacó bajo fianza. Susano realmente quería que su hija aprendiera a ganar dinero por sí misma.
Lo consideraba una habilidad importante incluso para la hija de un millonario. «El salón se abrirá la próxima semana», informó Natalia. «Esperaba verte entre los invitados de honor. ¿Te recuperarás a tiempo o debería posponer la apertura?» «Espero que me dejen ir a casa pronto». «¿Y qué hace tu Salvador? ¿Dónde vive?», Natalia preguntó de nuevo muy silenciosamente. Una vez más, su padre notó su gran interés en el joven que parecía estar durmiendo. ¿Intrigada?, Susano preguntó con una sonrisa. «Es un chico valiente y aprecio a personas así. Quiero ayudarlo y darle la oportunidad de hacer algo con su vida». «¿Qué significa eso?». «Él me ayudó y ahora lo ayudaré», respondió Susano simplemente y luego le contó a su hija sobre la amnesia de Alejandro. «¿Quieres ayudarle a encontrar a su familia?». «Eso es incidental, pero no hay garantía de que siquiera la tenga. Permítele quedarse con nosotros por ahora». «¿Con nosotros? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás trayendo a un desconocido a nuestra casa o lo instalarás en uno de tus apartamentos?». «Al principio sí, hasta que se recupere. Creo que debería quedarse en nuestra casa», reflexionó Susano en voz alta. «Y desde allí tal vez encuentre un lugar para sí mismo en nuestro negocio». «Papá, prácticamente es un sin techo. ¿Y lo estás trayendo a casa?», exclamó Natalia con un susurro indignado. «Dale algo de dinero y déjalo en paz. Ya está compartiendo una habitación contigo. Nunca te vi mostrar tanta amabilidad con los extraños antes». «Nadie nunca me salvó antes. Y además me recuerda mucho a alguien. Pero eso no es lo importante. Una vez en la vida quiero ayudar genuinamente a alguien y ahora tengo los medios para hacerlo». «Puedo ver que discutir contigo es inútil», concluyó Natalia. «Pero si va a venir a nuestra casa, al menos deberíamos limpiarlo». «Sí, está bien, ya se levantó. El doctor le permitió caminar lentamente». «Entonces mañana traeré a mi mejor barbero que haga algo decente con su cabello y su barba». «Me alegra que también quieras ayudar a esta buena persona», dijo Susano con una sonrisa satisfecha. «Pero deberíamos preguntarle primero». En ese momento el joven se giró hacia un lado y abrió los ojos. «Alex», Natalia lo abordó de inmediato. «¿Qué te parecería un cambio de imagen? Quiero decir…» E imitó tijeras alrededor de su cabeza y barba con las manos. «Puedo traer a un barbero si estás de acuerdo». «Estaría extremadamente agradecido», respondió el joven con una sonrisa. Al día siguiente, la hija de Susano entró en la habitación con un peluquero pelirrojo de edad intermedia, vestido con estilo y moda. Miró pensativamente a Alejandro acariciando su barba cuidadosamente recortada antes de empezar finalmente a trabajar. Susano se rió mientras Natalia y el peluquero admiraban la alta estatura y el rostro masculino de Alejandro antes de ponerle una bata de corte. Aunque sus músculos abdominales estaban vendados, el resto de su cuerpo dejaba claro que estaba bien versado en ejercicios o actividades físicas. Mientras el peluquero hacía su magia en el cabello y la barba de Alex, Natalia fue al centro comercial. Regresó poco después con varias bolsas de marcas conocidas. «Bien, estas son ropas para ti», dijo colocando las bolsas cerca de la cama de Alex. «Espero haber acertado con la talla». La transformación del Salvador de Susano fue digna de elogio. El peluquero pelirrojo estaba satisfecho con su trabajo. Le entregó a Alejandro un espejo. «¡Fantástico, gracias!», exclamó Alejandro. El peluquero guardó sus herramientas con una sonrisa satisfecha, se despidió y se fue. Natalia miró una vez más al hombre sentado en la silla. «Un aspecto completamente diferente», elogió el resultado. «¿Te gustaría probarte algunas ropas?». «Deja que Alex descanse», objetó su padre. «Además es hora del almuerzo, pronto traerán comida del restaurante». «Ok, de acuerdo, nos vemos mañana». Natalia asintió a Alex y luego salió de la habitación. «¿Qué opinas de mi hija?», preguntó orgullosamente Susano. «¿No es hermosa?». «No hay duda de eso», coincidió Alejandro. «Pero no puedo encontrarle un marido, rechaza a todos los pretendientes potenciales. En el pasado, a su edad, ya tendría hijos y todavía es como una niña ella misma». «Tienes suerte de tener a una hija como ella», comentó Alejandro. «Es amable y de corazón abierto». «Mi esposa, Margarita, que es la madrastra de Natalia, la ve de manera diferente.
A veces me culpa por consentir mucho a mi hija. Una vez enojada la llamó una mocosa arrogante. Por supuesto, le advertí de inmediato que tuviera cuidado con su lengua cuando hablara de mi hija, pero tal vez Margarita tenga razón en algo. Creo que está equivocada, es su opinión subjetiva. Eso es lo que me gustaría creer. Seguramente tu esposa proviene de una familia menos adinerada y ha logrado todo por sí misma. Probablemente por eso se irrita con Natalia. Creció en circunstancias diferentes, eso es todo. Tienes razón. Y parece que tienes una buena comprensión de las personas. Susano miró sorprendido al joven. Unos días después, tanto Susano como su salvador recibieron el alta. Con su elegante corte de pelo y ropa nueva, Alex parecía un modelo de revista de moda. Se desenvolvía con una confianza y facilidad notables, como si siempre hubiera lucido tan bien. «Papá, ¿te importa si me llevo a Alex?», preguntó Natalia, apareciendo inesperadamente en la puerta de la habitación. «¿Qué? Estamos a punto de irnos. El coche nos está esperando, de hecho. ¿Por qué lo necesitas?», exclamó su padre. «Quiero mostrarle el salón y la peluquería. La gran apertura es en 3 días. En realidad, quería llevar a Alex a mi salón para tomar algunas fotos y publicarlas en redes sociales con fines promocionales. ¿Te importaría?», explicó Natalia dirigiéndose al joven. «En absoluto, gracias por la oportunidad de ser útil. Creo en un equilibrio entre dar y recibir. Ya me has dado mucho, me gustaría devolverte algo. Así que siéntete libre de usarme para fines pacíficos y amables», dijo Alejandro con una sonrisa. «Natalia, entonces tendrás que llevar a Alex a casa tú misma», ordenó Susano. «Está bien, pero no esperes vernos pronto», dijo Natalia al salir. «Almorzaremos por nuestra cuenta en algún lugar». Tomó la mano de Alex y ambos se dirigieron rápidamente hacia la salida. Pasaron todo el día juntos, visitaron el salón de belleza y la barbería donde fotógrafos profesionales tomaron numerosas fotos de Alex desde diferentes ángulos y con diversos fondos y configuraciones. Después de la sesión de fotos, almorzaron en un restaurante y dieron un paseo por la ciudad. Natalia hablaba sin parar, compartiendo detalles sobre sus proyectos anteriores y las perspectivas de su incipiente negocio. Era evidente que estaba muy apasionada por su nueva empresa. Mientras tanto, Alejandro simplemente sonreía y escuchaba atentamente sin apartar los ojos de ella. Natalia no pudo evitar apartar la mirada de Alejandro durante todo el día. Se veía impresionante. Sus esfuerzos no fueron en vano, pero también era importante reconocer su belleza natural. Lo que más la sorprendió fue que parecía completamente cómodo en su entorno familiar, como si siempre hubiera vivido de esa manera. Alex le ofrecía galantemente su mano, abría puertas y le apartaba la silla en el restaurante. Navegaba expertamente por el menú del restaurante pidiendo platos que podían ser desconocidos para la persona promedio. ¿Quién es él realmente?, Natalia se preguntaba asombrada. «¿Y qué puedes decirme sobre ti?», preguntó en una cafetería que visitaron antes de dirigirse a casa. «He estado hablando todo el día y tú has estado en silencio». «Desafortunadamente no hay mucho que contar», respondió el hombre. «Mi padre mencionó que tienes una amnesia. ¿Cómo lo llevas?». «Bueno, espero que algún día recuerde algo». «Prométeme que seré la primera persona a la que le cuentes sobre ti». «Está bien», acordó Alejandro con una sonrisa. La hermosa casa de campo de la familia Vega tenía 3 pisos con habitaciones, una biblioteca, un gran salón de recepciones, una nueva sala de billar, una piscina, un invernadero, una terraza de verano y habitaciones para los asistentes. Alejandro pudo elegir una habitación en cualquier piso. «La mía está en el último piso», susurró Natalia a su oído. «Y hay 2 habitaciones de invitados cerca, una de ellas es muy cómoda». «Ok, entonces guíame», respondió Alex en un susurro. «Vamos arriba», informó Natalia a su padre y llevó al invitado al ascensor. «No se demoren mucho», gritó Susano después de ellos. «Vengan a cenar en 20 minutos». El ascensor con puertas de cristal llevó a la joven pareja al 3er piso. «Aquí tenemos una pequeña biblioteca, un mini gimnasio con equipos de ejercicio y, lo más importante, vistas fantásticas desde las ventanas», explicó Natalia mientras llevaba a Alex a las habitaciones. «Esta es mi habitación», dijo señalando una de las puertas. «Normalmente vivo en mi departamento en la ciudad, pero a veces me quedo en casa con mis padres.
especialmente cuando Margarita está afuera, tratando de evitar cruzarme con ella. No nos soportamos y me alegra que nuestras habitaciones estén en pisos diferentes, pero te recomendaría que tomes esta habitación. ¿O te gustaría ver las 2 habitaciones de invitados? Confío en tu elección, Alejandro dijo con la misma maravillosa sonrisa. La habitación tenía una cama grande y muebles hermosos y era luminosa, espaciosa y acogedora. Al huésped le gustó al igual que toda la casa. «Hay un baño aquí», Natalia señaló una de las puertas, «y un vestidor que tendremos que llenar con cosas que compremos». Los 3 cenaron juntos. Margarita había sido retenida en la ciudad. El ambiente era relajado y agradable. Susano no recordaba una conversación de cena tan relajada y agradable desde la muerte de Valeriana. Su hija claramente estaba de buen humor, lo que había sido una rareza últimamente. Rara vez se sentaba a la mesa con Margarita. «Es aún mejor que mi esposa no esté en casa», pensó Susano. «Tu chef cocina comida increíblemente deliciosa», exclamó Alejandro mientras se servía una segunda porción de rollo de carne. «Sí, Gardenia es excelente preparando los platos más exquisitos», acordó Susano. «Ha estado trabajando para nosotros durante mucho tiempo y estamos satisfechos, solo que Margarita a menudo es difícil de complacer». «Por favor, no arruinemos la cena hablando de ella», pidió Natalia y su estado de ánimo claramente se agrió. «Tomaré un café en mi habitación», anunció levantándose de la mesa y llevándose una taza grande consigo. «No debía haber dejado que eso se me escapara», lamentó Susano. «Nos estábamos llevando tan bien». Después de la cena, Alejandro subió las escaleras al 3er piso y entró en la biblioteca. Examinó los lomos de los libros eligiendo uno y se instaló en una cómoda silla junto a la lámpara de pie. Una agradable brisa entraba por la ventana abierta. El joven se sumergió en la lectura y no se dio cuenta de que Natalia se acercaba. «¿Qué estás leyendo?», preguntó ella. Alejandro le mostró la portada del libro. «¿En serio?», levantó la ceja sorprendida. «¿Estás leyendo Matsuo Basho en el original? ¿Sabes japonés?». «Parece que sí», Alex simplemente respondió. «Impresionante. ¿Te importaría si me siento aquí cerca? No te molestaré». «No, por supuesto que no. Me alegra tu compañía. ¿Quieres que te lea en voz alta?». Y Alejandro leyó varias líneas en japonés. «El japonés me suena bastante curioso. Nunca pude entenderlo. Por cierto, ¿recuerdas dónde aprendiste ese idioma?». «Me gustaría saberlo. Y tienes este libro en tu biblioteca». «Sí, fue un regalo de verdaderos japoneses para mi papá. Solía interesarme por los haikus, pero eso pasó rápidamente. El libro quedó. ¿Puedes traducir lo último que leíste?», preguntó la chica y él dijo. «La helada lo cubre, el viento enfría su lecho, un niño abandonado», dijo Alejandro. «Es como si fuera sobre mí», dijo Natalia tristemente. «A menudo me siento como una niña abandonada. Ha sido así desde la muerte de mi madre». «Lo siento», Alejandro dijo suavemente. Puso el libro a un lado y tomó la mano de la chica. «Me gustaría dar un paseo por los senderos de tu jardín. ¿Te gustaría venir conmigo?». «Esa es una gran idea». Natalia se animó. «Ven, te mostraré todo». Caminaron por el jardín hasta tarde en la noche discutiendo literatura, música y arte. Resultó que Alejandro sabía muchas cosas interesantes sobre estos temas y Natalia lo escuchaba sin ocultar su asombro. Margarita regresó mientras estaban caminando, lo que alegró mucho a la chica ya que había estado evitando a su madrastra. Y por la mañana Margarita se fue antes de que Alejandro y Natalia bajaran a desayunar. Susano terminó su café mirando su teléfono con una expresión profundamente preocupada. «¿Qué pasa, papá?», Natalia preguntó deseándole a su padre buenos días. «Mi intérprete se enfermó en el peor momento posible», respondió su padre asintiendo al saludo de su hija y al invitado. «Y hoy los japoneses vienen a firmar un contrato. Ahora mis asistentes están buscando urgentemente un reemplazo para ella. Solo tenemos 3 horas para todo esto». «¿Necesitas un intérprete japonés?», Natalia preguntó tomando asiento en la mesa con Alex sacándole una silla. «Sí, pero supongo que también entienden inglés», dijo Susano sin apartar la vista de su teléfono. «Alex sabe japonés y también inglés», declaró Natalia. «¿Es cierto?». Susano apartó la mirada del teléfono y miró fijamente a Alejandro. «Sí»,
respondió el joven modestamente. ¿Puede ser nuestro traductor para las negociaciones con los japoneses hoy? Puedo, si mi candidatura les convence. Alex, me salvaste de nuevo, exclamó Susano con alegría. Rápidamente envió un mensaje de texto y colocando el teléfono en la mesa comenzó entusiasmado a comer un sándwich con caviar. Me estás salvando una vez más, bien hecho. Alejandro sonrió y comenzó su desayuno. También debemos resolver tu situación de documentos, reflexionó Susano. Usaré mis conexiones para obtener oficialmente un pasaporte para ti. Necesitamos decidir un apellido. ¿Qué tal si digo que eres un pariente lejano nuestro? Te registraremos como Vega, ¿qué dices? Estoy de acuerdo, respondió Alejandro. Genial, después de firmar el contrato con los japoneses nos encargaremos de tus documentos de inmediato. Natalia, se dirigió el hombre a su hija. Por favor, encuentra ropa formal para Alex para la reunión de hoy. Claro, dijo Natalia. Una vez más su padre se fue. Alex la miró intensamente. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó ella. Su tono ahora era serio. No, respondió él con una sonrisa. Preparémonos, no tenemos mucho tiempo. Así pasó el día. Natalia se estiró con una sonrisa en la amplia cama de la habitación de Alex. Él estaba duchándose. Ella no tenía prisa por levantarse. Era una mañana maravillosa. Llamó a la criada y le pidió que llevara café y pasteles a la habitación de Alex. Ayer, después de la exitosa firma del contrato con los japoneses, Susano invitó a todos los participantes a cenar en un restaurante. Natalia, vestida con un lujoso vestido negro largo hasta el suelo, se les unió. Con Alejandro, que también llevaba un elegante traje oscuro, una camisa blanca y una corbata, parecían muy armoniosos juntos. Habían regresado a casa en el coche de Natalia. Al principio habían ido a sus habitaciones separadas. Sin embargo, en 2 minutos Natalia había entrado rápidamente en la habitación de Alex. Lo besó decididamente y la pasión los consumió a ambos. Natalia recordaba la noche anterior con una sonrisa en el rostro y escuchó un golpe en la puerta. «Sí, entra». Esperaba que fuera la criada con el café, pero cuando abrió la puerta era su padre. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó sorprendido. «Estoy esperando a que María traiga café», respondió Natalia sonando decepcionada. No quería hacer pública su relación con Alex, al menos no ahora, y aquí su padre apareció en el momento más inoportuno. «¿Qué querías?», preguntó ella. «Quería ver a Alex, tal vez luego». Susano cerró la puerta de su lado. Exclamó Natalia. «Ha arruinado mi mañana». Estaba molesta ante la idea de que su padre quisiera hablar sobre su relación, pero cuando más tarde lo encontró en el comedor, actuó como si nada hubiera sucedido y se sintió aliviada. Susano mismo no sabía cómo actuar. Después de todo, él fue quien trajo a Alex a la casa. Además, su hija había ido a la habitación de invitados con él. Pero no era sorprendente. Anoche no solo hubo chispas entre los jóvenes, sino que también hubo relámpagos. Era demasiado obvio. Con una expresión pensativa, él condujo a la oficina esa mañana. «¿Sabes, Margarita?», le dijo a su esposa que estaba sentada a su lado en el asiento trasero. «Creo que ya es hora de que mi hija se case». «¿Le has encontrado un novio?», bromeó su esposa. «Se lleva de maravilla con Alex, así que déjalos casarse». Susano expresó el pensamiento que se había formado en su mente. «¿Estás dispuesto a casar a tu hija con una persona sin hogar?», preguntó su esposa sorprendida. «No sabes nada de este Alex, excepto su nombre, es lo que te dijo». «Te equivocas», respondió Susano. «Ya me ha sorprendido gratamente de muchas maneras, comenzando por sus conocimientos en japonés». «Sigo pensando que es una mala idea», respondió su esposa. Pero Susano ya había decidido hablar con su hija. Después de la gran inauguración del salón de belleza y la barbería durante la recepción para los invitados de honor, vio una vez más cómo Alex y Natalia se miraban con amor. Por la noche, de regreso en casa, le pidió a su hija que fuera a su despacho. «Natalia, necesitamos hablar». «Por favor, no me des lecciones de vida», la joven interrumpió bruscamente. «Ya soy adulta y tengo derecho a una vida personal en la que no tienes por qué interferir». «Espera un momento, querida, tal vez te guste». «¿De qué estás hablando?», preguntó Natalia sorprendida. «No me importaría si tú y Alex se casan».
¿Otra vez? ¿Quieres casarme con un hombre?, protestó su hija. Antes querías emparejarme con los hijos de tus socios comerciales y ahora estás dispuesto a casarme con alguien que apenas conoces. Pero eso no te impide dormir con él. Aún no es motivo para casarse. No quiero casarme en absoluto. Eso es tu espíritu de contradicción hablando. Puedo ver que se llevan perfectamente. Incluso diría que hay sentimientos entre ustedes dos. Es evidente. Y Alex es una buena persona. Entonces, ¿por qué no empezar una familia? Tengo otros planes para mi vida, replicó Natalia. Podemos hacer algunos ajustes a ellos, dijo su padre. ¿Y no te molesta que Alex no tenga nada a su nombre? Bueno, yo tengo más que suficiente, respondió Susano seriamente. Y le daré una fábrica de ladrillos como regalo de bodas. De esa manera tendrá un negocio que desarrollar. Definitivamente tiene la cabeza sobre los hombros. Además, todo está bien organizado allí y estaré informado de sus decisiones, así que todo estará bajo control. ¿Y yo también? ¿También me quieres allí?, protestó Natalia cada vez más molesta. Sí, estoy dispuesto a confiarte a él. Pasó la prueba. Se puso de pie por mí, arriesgando su vida. Eso significa que tampoco permitirá que nadie te haga daño. Natalia, vamos, admite que también te gusta. Su padre preguntó más suavemente. Puedo ver cómo lo miras. Papá, imagínate todo esto de manera diferente, todo el cortejo que lleva el matrimonio. Natalia dijo más calmadamente. Quería declaraciones de amor y una propuesta adecuada en un entorno romántico, y aquí mi propio padre está tratando de casarme con un chico como si fuera algún objeto no deseado. Tienes razón, deja que Alex te haga una propuesta adecuada. ¿Según tus instrucciones? Eso no es asunto tuyo. Simplemente no te atrevas a rechazarlo. Puedo ver que tienes sentimientos por ti. Solo entiende que vienen de mundos diferentes, por lo que nunca dará un paso decisivo. Pero ahora también está en nuestro mundo y yo se lo diré. Natalia hizo un gesto con su mano y salió del despacho de su padre. En realidad estaba genuinamente enamorada de Alejandro, pero el enfoque de su padre hacia su vida personal le parecía inaceptable. La ira la inundó, entró en su habitación y cerró la puerta con llave. Se puso los auriculares y comenzó a escuchar música. No escuchó cuando Alejandro se acercó a la puerta y golpeó suavemente. Y cuando no abrió la puerta, él se fue silenciosamente abajo para encontrarse con Susano, quien lo había llamado para una conversación. Desde las grandes ventanas del dormitorio en el piso 24 había una vista fantástica de la ciudad nocturna. Alejandro se quitó la chaqueta, la colgó en el respaldo de una silla y puso su mirada en la cama king size. Hoy era su día de bodas con Natalia. Estaba a punto de tener su primera noche después de la boda, el momento más alegre y esperado para los corazones enamorados. Pero el joven esposo tenía el corazón pesado. Cuando Susano lo invitó a su oficina hace 3 meses, no podía imaginar qué tipo de conversación lo esperaba. Alex, lo que estoy a punto de decirte parece extraño, comenzó Susano. Pero me gustaría que tú y Natalia se casen. Espera, escucha hasta el final. Veo que han desarrollado una relación cercana y veo cómo mi hija ha cambiado para mejor debido a ti. Nuestra relación con ella también ha mejorado. Y me he encariñado mucho contigo. Eres como un hijo para mí. Te propongo que legalmente formes parte de nuestra familia. Como regalo de bodas te transferiré la fábrica de ladrillos. Es un negocio próspero y altamente rentable que puedes desarrollar a tu gusto. Natalia ya tiene un apartamento en la ciudad, pero si ambos quieren una casa de campo propia, también podríamos arreglarlo. Hay mucho espacio en esta casa. ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes acerca de mi hija? Susano, estoy listo para admitir que he llegado a amar a tu hija, declaró Alejandro. Y por lo que puedo sentir, ella también tiene sentimientos por mí. Me alegra sinceramente que estés dispuesto a confiar su futuro en mí, pero no sé si aceptará mi propuesta. Bueno, averígualo. Cómprale un anillo y hazle una propuesta en un entorno romántico. Las mujeres aprecian eso. Bueno, creo que lo descubrirás tú mismo, y como dicen, bendigo su unión. Después de firmar el contrato con los japoneses, Susano le entregó a Alex una tarjeta bancaria diciéndole que había ganado ese dinero honestamente. Al verificar el saldo, el joven vio una suma significativa por unas pocas horas de trabajo como traductor.
Estos fondos serían suficientes para un anillo y todos los demás atributos de una noche romántica. No sabía si Natalia estaría de acuerdo, pero estaba más preocupado por algo más. Con la chica a la que había llegado a amar, Alejandro no había sido del todo honesto y todavía no había reunido el valor para contarle la verdad. Natalia aceptó su propuesta con alegría. Y ahora, 3 meses después, eran legalmente marido y mujer. Durante este tiempo, sus sentimientos solo se habían fortalecido. Alejandro ya estaba trabajando en la fábrica de ladrillos que Susano le había regalado, cumpliendo con éxito su papel como líder. Rápidamente entendió los procesos de producción y los beneficios estaban aumentando. Parecía que no había necesidad de cambiar nada en la vida ahora que había tomado un giro así. Pero por alguna razón fue solo después de la noche de bodas que Alejandro se dio cuenta de que había que contarle a su legítima esposa todo y lamentó no haberlo hecho antes. Cariño, ¿me ayudarías a quitarme el vestido? Natalia se acercó a él por detrás y lo abrazó. No puedo hacerlo yo sola, añadió juguetonamente. Necesito hablar contigo. Alejandro dijo decididamente, apartándose de la ventana y mirando a Natalia directamente a los ojos. ¿Qué pasa con esa mirada? Me estás asustando, dijo la novia visiblemente preocupada. Imaginé nuestra noche de bodas de una manera diferente. ¿Recordaste algo de tu vida pasada? Sentémonos, sugirió el joven. Sentó a Natalia en la cama y colocó una silla frente a ella. Debo confesarte que nunca perdí la memoria. Todo fue un engaño. ¿Qué? Natalia lo miró asombrada. ¿Quién eres y por qué finges? ¿Te suena el nombre Díaz? Mi papá tenía un amigo con ese nombre, creo que se llamaba... Hizo una pausa tratando de recordar. Acacio. Alejandro terminó por ella. Y yo soy su hijo. ¿Pero por qué lo ocultaste? Natalia estaba sorprendida. Tu padre, Susano Vega, es responsable de la muerte de mis padres. Quería quedarse con nuestro negocio familiar y destruir a toda nuestra familia. Tuvo éxito en la primera parte y en la segunda. Mis padres murieron. Viví en el extranjero durante mucho tiempo, estudiando y trabajando. Los asociados de mi padre me aconsejaron que no volviera a casa, temiendo que tu padre pudiera alcanzarme. Pero finalmente regresé. Quería vengar sus muertes. Odiaba tanto a tu padre que estaba dispuesto a matarlo. Alex, ¿qué estás diciendo? Mi padre no pudo haber estado involucrado en la muerte de tus padres. ¿Cómo lo sabes? Usó conexiones para forzar a mi padre a firmar papeles, transfiriendo casi todo su negocio. Pero eso no fue suficiente para él, así que los mató. Detente, por favor. Quiero contarte todo. Regresé a mi casa natal hace unos meses con la esperanza de enfrentar a Susano. Pero solo podía observarlo desde la distancia porque siempre estaba rodeado de seguridad. Vivía en la zona más remota de la ciudad, todavía tenía algo de dinero en mis cuentas, pero me aconsejaron que no retirara nada para que nadie me recordara. En la noche de la pelea estaba observando a tu padre. Pensé que había llegado el momento en el que podría llevar a cabo mi plan. ¿Realmente querías matarlo? Natalia exclamó horrorizada. Sí, eso es exactamente lo que quería, respondió Alejandro. Entonces, ¿por qué lo defendiste? Si esos matones no lo hubieran matado, lo habrían lastimado gravemente. No pude permitirlo. Esa es mi venganza. Tengo una razón poderosa para hacerlo. No tienen derecho a tratar a Susano así. No entiendo nada. ¿Arriesgaste tu propia vida para proteger a mi padre solo para matarlo después? Al principio no pude permitir que alguien más lo hiciera, pero luego la pelea no terminó como esperaba. Resulté herido. Tu padre intervino para ayudarme y su actitud hacia mí me hizo dudar si realmente era tan despiadado y codicioso como los diputados de mi padre, a quienes consideraba amigos de la familia, me habían convencido. Decidí no tomar ninguna medida. De repente decidí conocer mejor a tu padre, pero no podía revelar quién era en realidad y la amnesia fue lo primero que se me ocurrió. Cuanto más aprendía sobre Susano, más dudaba de que fuera capaz de deshacerse de mis papás sin piedad. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? Me enamoré de ti, esa es la verdad. ¿Y ahora ya no quieres vengarte de la muerte de tus padres? ¿O no culpas a mi padre para nada? Mis sentimientos hacia él han cambiado gracias a ti. Ni siquiera parece un asesino. Tal vez sea inocente de la muerte de mis padres. Quiero ayudar a descubrirlo.
Estoy segura de que mi padre no está involucrado. Estoy dispuesta a ayudarte a descubrirlo». Las lágrimas brillaban en los ojos de Natalia. Alejandro se arrodilló y tomó sus manos en las suyas. «Le has dado significado a mi vida», dijo besando sus dedos. «Cuando te vi por primera vez en la habitación del hospital, pensé que podría pasar toda mi vida con una mujer como tú. Ni siquiera me di cuenta de cómo me enamoré de ti», dijo Natalia pasando la mano por su cabello. «Ahora sabes quién soy. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?» «Todo lo contrario, siempre me atormentó la pregunta, ¿quién eres realmente y cuál fue tu pasado?» Tenía miedo de que ese pasado nos alcanzara y resultara que tenías obligaciones con personas a las que no recuerdas. Todo finalmente ha encajado y descubriremos la verdad juntos. «¿Te ayudo a quitarte el vestido?», sugirió Alex. Con cuidado desabrochó el vestido de Natalia por la espalda, besando cada centímetro de su cuerpo. Cuando el vestido cayó al suelo, abrazó fuertemente a su esposa. Irónicamente, Alejandro se convirtió en el propietario de la empresa que alguna vez había causado la disputa entre su padre y Susano, y ahora tenía que descubrir qué había sucedido realmente. Durante varios días revisó documentos, cruzando números y fechas, revisando informes, planes y todo lo demás que pudiera ayudarle a desentrañar el misterio que lo había atormentado. A menudo encontraba la firma de la segunda esposa de Susano, Margarita, en los documentos. Según descubrió, su apellido de soltera era Ortega. Había sido la jefa del departamento legal cuando su padre fue forzado a firmar los documentos. Sin embargo, más tarde, después de casarse con Susano, una parte significativa de la empresa Start quedó bajo su control, incluyendo la mayoría de los activos, incluyendo la empresa de Acacio Díaz. «Natalia, parece que tu madrastra está conectada con todo este negocio en el que estamos», Alejandro le dijo a su esposa durante la cena. «Creo que deberíamos averiguar a dónde va fuera del trabajo y con quién se encuentra», respondió ella. «Tengo a una persona de confianza que puede averiguar todo». Unos días después, los cónyuges recibieron un informe con fotos que mostraba a dónde iba Margarita y qué hacía fuera de su oficina. Resultó que se había estado reuniendo con uno de los diputados del padre de Alejandro, uno de los que lo habían convencido de la culpabilidad de Susano en la muerte de la familia Díaz. Además, se descubrió que el masajista de Margarita era su amante, como lo demostraban las fotos de sus encuentros en el salón de masajes. «¡Está engañando a papá!», exclamó Natalia. «Le daré estas fotos. Que él se encargue de ella». «El hecho de su infidelidad es claro», coincidió Alex, «pero su implicación en la muerte de mis padres aún sigue siendo incierta». Margarita estaba sentada en su silla apretando los puños. Había estado avanzando hacia su objetivo durante mucho tiempo y estaba muy cerca. Su plan podría haberse ejecutado en un futuro muy cercano, pero ahora ese maldito Salvador, Alejandro, había intervenido. ¿De dónde había salido él de todos modos? Todo podría haber salido perfectamente si no fuera por esa noche en que Susano se emborrachó y se fue sin seguridad. Y ese maldito Salvador apareció de la nada, y ahora incluso se había apoderado de la fábrica de ladrillos. Esa era la pieza crítica que necesitaba para sus planes. Margarita tenía 10 años cuando su padre se ahorcó. Los médicos dijeron que la depresión prolongada y su negativa a buscar tratamiento fueron las razones de su suicidio. Su madre creía diferente. Su padre había trabajado en esa misma fábrica de ladrillos durante más de 20 años. Comenzó como un simple obrero justo después de terminar la escuela. Con el tiempo se convirtió en el subdirector. Rodrigo Medina luchó hasta el final para mantener abierta la fábrica. Solo el director decidió lo contrario y simplemente se rindió. Fue entonces cuando el padre de Margarita planeó comprar la fábrica él mismo, conspirando con sus colegas en la planta. Pero dos jóvenes ambiciosos, Susano Vega y Acacio Díaz, interceptaron la compra. Pagaron más. Su madre estaba segura de que pagaron soborno. Como resultado, a su padre no le quedó nada. Invitaron a todos los colegas con los que él había querido comprar la empresa a la fábrica recién abierta. Sin embargo, no invitaron al padre de Margarita, simplemente lo olvidaron. Su orgullo no le permitía recordarle su existencia. «Él dedicó casi un cuarto de siglo a la amada fábrica», decía la madre de Margarita con lágrimas en los ojos después de la muerte de su esposo. «¿Debería ir y rogar por un lugar allí? ¿Rogar de rodillas? Ni en 1.000.000 de años. Que esos desgraciados ambiciosos se ahoguen en su propia codicia.
Pero recuerda esto, hija mía, Susano Vega y Acacio Díaz son los responsables de la muerte de tu padre. Esos son diablos. Pasaron los años, y cada vez que aparecía un segmento de noticias sobre los últimos logros de estos empresarios en el periódico local o en la televisión, la madre de Margarita, con lágrimas en los ojos, repetía que si no fuera por ellos enterrando a su padre, Margarita estaría viviendo como una princesa. En cambio, apenas llegaban a fin de mes y luchaban por sobrevivir. Su madre trabajaba hasta la extenuación y falleció temprano, dejando a Margarita, que acababa de cumplir 18 años, completamente sola. Después de terminar la escuela, Margarita se inscribió en una facultad de Derecho y más tarde en un instituto. Se esforzaba por destacar académicamente y un solo pensamiento ocupaba su mente: los responsables de la muerte de su padre serían castigados y sus prósperas empresas pasarían a manos de Margarita. Cambió su apellido de Medina a Ortega, el apellido de soltera de su madre, para que los enemigos de su familia no sospecharan su verdadera identidad. Su viaje para trabajar en la empresa Start fue desafiante. Tuvo que ser la mejor en el campo para asegurar un puesto allí. La experiencia era necesaria y Margarita trabajaba diligentemente, practicaba constantemente, buscaba más educación y mejoraba sus calificaciones. Cuando se abrió una vacante en el departamento legal, ella podría haberse convertido en su jefa, pero el puesto ya estaba ocupado. Comenzó como una abogada común, pasando brillantemente la entrevista. En menos de un mes, cuando el jefe del departamento falleció inesperadamente, la nombraron para el cargo porque ella se había ganado el favor de todos en la empresa, quienes tenían voz en el nombramiento. Durante este tiempo, la esposa de Susano estaba gravemente enferma y Susano mismo tuvo un conflicto con Acacio. Inmediatamente se formó un plan en la mente de Margarita sobre cómo usar esta situación a su favor para que el negocio de Acacio pasara a manos de Susano. Y más allá de eso, estaba dispuesta a ir aún más lejos. Y lo hizo, pero primero preparó los documentos y contrató a las personas para que hicieran que Acacio las firmara. Estas personas no tenían conexión con la empresa Start, pero todo parecía como si Susano los hubiera enviado. Sin embargo, todavía estaba corriendo un riesgo considerable. La verdad podría salir a la luz en cualquier momento. Susano estaba en Israel con su esposa enferma, pero a su regreso podría haberse reunido con Acacio y luego todo se habría descubierto. Sin embargo, el accidente cerró el caso. Fue escenificado por orden de Margarita. De esta manera se deshizo de uno de los culpables en la muerte de su padre y todos los activos pasaron a Susano. Después de la muerte de su esposa, él entregó las riendas de la empresa a sus subalternos, entre los cuales Margarita ya había ganado su confianza. El primer subdirector se convirtió en su amante, por lo tanto ella estaba bien informada de todos los asuntos financieros y el apoyo legal pasaba directamente por ella. Cuando Susano finalmente se dio cuenta de que se había convertido en el propietario del negocio de Acacio, trató de entender cómo había sucedido si él no estaba informado al respecto. En este punto, Margarita entró en pánico, pero no lo mostró durante la reunión cara a cara. En cambio, intentó utilizar todo su encanto femenino al máximo. Para su inmenso deleite funcionó. Susano se interesó activamente por ella. A través de una manipulación inteligente intensificó su interés con cada nuevo encuentro. Pronto Susano anhelaba su afecto y consuelo y ella desempeñaba voluntariamente el papel de una mujer amorosa y comprensiva. Nadie sabía lo que le costaba, pero era una parte esencial para lograr su objetivo. Todos los activos de Acacio pasaron a manos de Susano, y ahora también pasarían a ella, junto con todos los activos de Susano. Para lograrlo tenía que convertirse en su esposa, y lo logró. Cuánto deseaba saldar cuentas con la hija detestada de su esposo. Sin embargo, tuvo que esperar pacientemente el momento adecuado. Solo a veces sus nervios se apoderaban de ella y decía más de lo que debería a Susano sobre su hija. Margarita encontraba exasperante a Natalia, una holgazana mimada y consentida. Ella tenía todo servido en bandeja de plata. Margarita podría haber tenido lo mismo si su padre hubiera logrado convertirse en el dueño de la fábrica de ladrillos que Acacio y Susano le habían quitado descaradamente. Margarita logró enfrentar a la hija contra su padre y viceversa. Con el tiempo planeaba deshacerse por completo de esta muñeca mimada con sus propias manos. Pero ahora estaba casada y este Alejandro era bastante complicado. La mayor preocupación de Margarita era que nadie sabía quién era realmente ni de dónde había venido. Era evidente para ella que estaba verdaderamente enamorado de Natalia y Natalia estaba enamorada de él.
Esto complicaba la tarea. La fábrica de ladrillos ya estaba fuera del alcance de Margarita. No podía permitir que Susano decidiera regalarle algo más a su hija y a su yerno. Tenía que tomar medidas. Necesitaba asegurarse de que la empresa Star terminara en manos de Margarita. ¿Pero cómo? Esta misma pregunta daba vueltas en su mente cuando su detestado esposo entró inesperadamente a su oficina. Parecía hecho polvo. «Mi querido, qué felicidad verte», Margarita lo dijo con una sonrisa radiante. «¿Ha pasado algo?» «No te alegres en vano», gritó Susano. Exigiendo explicaciones, arrojó un montón de fotografías sobre su escritorio. Alguien había tomado fotos de Margarita en un salón de masajes con su joven amante. Este joven era el masajista, era su vía de escape. De lo contrario, habría enloquecido por su constante aversión hacia Susano y su hija. «¿Qué significa esto? ¡Dímelo!», rugió Susano. Margarita trató desesperadamente de inventar algo, pero todo era demasiado obvio para ser refutado. Se dio cuenta de que estaba acorralada y todos sus planes para destruir a Susano se habían derrumbado. «Una pregunta tonta, Susano», dijo con calma. «En estas fotos simplemente estoy disfrutando de mi tiempo con un joven». Después de todo, según su acuerdo prenupcial, recibiría un decente regalo y luego idearía un nuevo plan. Si no podía apoderarse de todo el negocio, al menos podría borrar a Susano de la faz de la tierra tal como lo hizo con su difunto amigo Acacio. «¿Cuánto tiempo has estado engañándome? ¿Cuánto crees que podría soportar la vida contigo?», Margarita respondió con desdén, su rostro retorcido por una mueca de odio. «Soy una mujer joven y atractiva, y tú eres calvo, con sobrepeso y completamente carente de atractivo masculino. ¿Y crees que mi vida matrimonial contigo podría traerme alegría y felicidad? Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?», preguntó Susano perplejo. Su enojo justificado se tornó en dolor. «¿Querías dinero?». «No, mi querido, quería más», dijo Margarita cubriendo su rostro con las manos. «Si tan solo supieras cuánto te odio, cómo cada día sueño con tu muerte». «¿Pero por qué?», preguntó Susano completamente confundido. «El apellido de mi padre es Medina. Ortega es el apellido de soltera de mi madre. ¿Recuerdas a Rodrigo Medina?». «No recuerdo nada familiar», dijo Susano aún más perplejo. «Ni siquiera lo recuerdas, pero él se ahorcó por tu culpa y la de Acacio». «Oh, te refieres a Rodrigo, ahora recuerdo. Pero espera, no entiendo». «Nos dijo que cambió de opinión sobre comprar la fábrica de ladrillos. Lo invitamos a trabajar con nosotros, pero declinó». «No te creo», Margarita gritó hirviendo de rabia. «Tú y Acacio arruinaron la vida de mi padre y quería vengarme de ustedes más que de cualquier otra cosa en el mundo. Y casi lo logré, al menos con Acacio». «Entonces, ¿estuviste involucrada con las muertes de Acacio y Marina?», exclamó Susano sorprendido. «Lástima que tu pequeña princesa no estuviera en el mismo coche». Margarita agarró su bolso y salió corriendo de la oficina. Estaba temblando, no pudo pronunciar otra palabra. Atravesó todo el piso como una bala, tomó el ascensor hasta el estacionamiento subterráneo y se metió en su coche. Las lágrimas le nublaban la vista. Un terrible dolor le carcomía el alma. Desearía poder retroceder el tiempo. Era insoportable. Margarita soltó un rugido furioso y pisó el acelerador. El coche salió disparado. Su teléfono sonó. Era el subordinado de Acacio, el mismo que le había ayudado a deshacerse de él en la carretera, pero ahora seguía exigiendo dinero y el puesto prometido en Star de Margarita. Ella sonrió maliciosamente. Sus planes para el futuro prometido se desmoronaron hoy, al igual que los suyos. «Necesito verte urgentemente». «Está bien, iré de inmediato». Las lágrimas le caían por la cara. El coche iba a toda velocidad. Margarita no sabía qué hacer a continuación ni cómo seguir viviendo. Había deseado con todas sus fuerzas vengarse de quienes habían arruinado su vida, pero nada había funcionado. Se encontraba en un desastre roto. Qué doloroso era darse cuenta de eso. ¡Qué doloroso! Y luego hubo un impacto repentino y el chirrido del metal. Ni siquiera entendió lo que había sucedido. Luego vino la muerte instantánea y la oscuridad. Pasó un año. Gardenia estaba ocupada en la estufa. La cena casi estaba lista, pero necesitaba añadir algunos toques finales a las papas.
Le gustaba que todo fuera perfecto. «Gardenia, Catarina puede terminar eso. Ven a sentarte a la mesa». La llamó Susano. Era una cena familiar. Solo los miembros de la familia más cercanos estaban reunidos alrededor de la mesa, Natalia con Alejandro y Gardenia con su esposo y su nieta. El último año había sido desafiante para la familia Vega. Gardenia había encontrado remedios tradicionales para apoyar a Susano, no solo píldoras e inyecciones. Se esforzaba por cocinar los platos que más le gustaban. Pasaba mucho tiempo en casa entregando el control de la empresa a su yerno, que resultó ser el hijo de Acacio Díaz, lo que fue otro shock para Susano. Ahora su hija llevaba el apellido de su amigo de toda la vida. Alejandro y Natalia, por supuesto, no le dijeron a Susano que su futuro yerno inicialmente había querido matarlo. Demasiados eventos desagradables y revelaciones habían afectado su salud. Todos estaban aliviados de que Gardenia, como cocinera de la casa, hubiera encontrado inesperadamente una agradable compañera de conversación para ella y una mujer cuidadosa desprovista de ambiciones egoístas. Gardenia tenía la misma edad que Susano, compartían muchos intereses y tenían valores similares. Ambos consideraban que la familia era lo más importante en la vida. Gardenia enviudó hace 15 años. Tenía una hija, quien se había casado con éxito, y luego nació una nieta. Durante más de 10 años había trabajado para los Vega y valoraba su posición. Le gustaba la familia hasta que Margarita entró en ella. A pesar de querer irse inmediatamente después del segundo matrimonio de los Vega, Gardenia se quedó y decidió adaptarse. Simplemente hacía su trabajo honestamente, ignorando los comentarios infundados de Margarita. Después de la muerte de Margarita, Susano quiso brindarle apoyo, pero resultó que entre ellos habían surgido sentimientos inesperados. Hace un mes, Susano le propuso matrimonio y Gardenia aceptó. A petición suya, contrató a Catarina, quien la reemplazó en la cocina. Sin embargo, la dueña de la gran casa prefería cocinar algunos platos ella misma. Susano se levantó de la mesa y condujo a su esposa al comedor. «Tengo un brindis». Levantó una copa de vino tinto. «Estoy muy contento de que estemos todos juntos hoy», dijo haciendo un gesto a Alejandro y al yerno de Gardenia. «Y que pronto seremos más». Miró fijamente a su hija, que tenía la mano en su vientre embarazado. «Me alegra que mi vida personal sea feliz». Besó la mano de su esposa. «Que las personas cercanas a mí se lleven bien. Me alegra que tu salón de belleza y barbería sean negocios exitosos. Me alegra que pueda entregar mi esposa a ti con el corazón ligero, Alex. Especialmente porque parte de ella legítimamente te pertenece. Gracias a todos por estar conmigo hoy. A ustedes, mi querida familia». Susano estaba sentado a la mesa con una expresión absolutamente feliz, pensando en lo maravillosa que había sido su vida. Había pasado por mucho, pero ahora se sentía extraordinariamente ligero y libre. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.